Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 21 de febrero. Damos inicio a la transmisión del webinar Riesgo de Crédito. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Alejandro Franco García, especialista en Findes en el área de finanzas. Es director y responsable del Departamento de Estudios en Finanzas, aquí en la Fundación. Cuenta con estudios de licenciatura en Administración Financiera y diversos estudios, actualizaciones y especializaciones en riesgos y finanzas corporativas realizados tanto en México como en el extranjero. Trabajó en las grandes firmas de consultoría financiera, así como en la unidad de evaluación de proyectos de la UNODI. En la actualidad se desempeña como consultor financiero en su propia compañía, Finable SADCB, de la cual es socio fundador en la Ciudad de México, y es colaborador en artículos sobre temas financieros en periódicos y revistas especializadas. Antes de ceder la palabra a Alejandro, les invito a que formulen sus preguntas, a que nos den sugerencias, nos den sus comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar. Gracias, muy amable, Emilio. Señores, es un placer estar con ustedes en contacto por esta vía. Y hoy, dentro de los temas técnicos, abordaremos uno que reviste especial importancia por los tiempos que corren. Es el denominado riesgo de crédito. El riesgo de crédito entendido como aquel riesgo en el que incurren cualquier tipo de personas que tengan actividades no solamente comerciales, sino inclusive de relación con otras personas. Este tema del riesgo de crédito se inscribe entre los cursos que tenemos en la Fundación sobre temas especializados bancarios y también de empresas que no son entidades financieras. En el caso de bancarios, pues el riesgo de crédito es fundamental para entender que la actividad crediticia tiene el riesgo de crédito su más alto nivel de peligro. Entonces, esto implica, por un lado, de que haya un registro contable bancario correcto para poder medir, que haya también una medición de en cuánto afectaría al capital, se llama índice de capitalización, y lo más importante, dado de que los tiempos que corren impiden que el riesgo se evite, pues hay que convivir con él, y por lo tanto, lo que prosigue es la administración del riesgo de crédito. Entonces, para empezar nuestra charla, pues me permito comenzar pues por identificar y definir las dos palabras. ¿Qué es riesgo? Entonces, el riesgo lo podemos comentar, lo podemos definir, como están viendo ustedes en esta presentación, como la palabra derivada del latín risicare, que quiere decir algo así como atreverse, transitar por un camino peligroso, es decir, la idea de aventurarse a recorrer algo desconocido, pero no por esto, por desconocido, dejar de recorrerlo. ¿Por qué? Porque finalmente el riesgo tiene un premio. Así como hay un peligro de perder, la idea es que en finanzas, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Es una frase válida no solamente para las finanzas, sino para la vida en general. Ahora, atreverse también implica el hecho de lograr objetivos. Atreverse, el hecho de correr riesgos, implica obtener resultados. Lo que no se vale en la vida cotidiana, en la vida técnica financiera, es no medir el riesgo, porque no medir el riesgo es correr el azar. Y la verdad que el azar sí puede conllevar consecuencias funestas y sobre todo no previstas. En ese mismo sentido, entonces, ya habiendo definido lo que es el riesgo, ahora veamos la palabra crédito. ¿Qué es el crédito? El crédito es aquella operación que implica una prestación presente a cambio de una prestación futura. Es una definición de carácter económico muy antigua, pero que sigue siendo válida en el sentido de que el crédito se genera hoy, y que el futuro es el que nos va a determinar si el crédito realmente estuvo bien otorgado. El crédito es una operación a futuro, por lo tanto, lo que hay que inferir es el futuro del acreditado para poder satisfacer la obligación o la prestación que le estamos dando. En este caso, y ya entrando más en detalle en la propia definición, el acreditado, o sea, quien es de alguna manera el sujeto de crédito, puede hacer uso de la prestación presente, y esta prestación podría ser dinero, podrían ser bienes
o sea, cosas o servicios. Y se le proporcionan por parte de un acreditante a cambio de una prestación futura, o sea, el pago ya sea de la suma de dinero, que es por lo general lo que se requiere, o en algunos casos devolución del bien, si es que así se pactó, o del servicio. En ese sentido, entonces, dense cuenta que el esquema de crédito no únicamente se infiere a las operaciones que conlleven dinero. En el caso, por ejemplo, de las empresas, el hecho de que alguien otorgue mercancía en su carácter de proveedor, pues en el fondo está extendiendo un crédito a quien lo recibe, al cliente. En el caso de una empresa que le da crédito a sus clientes, pues lo que tiene es una cuenta por cobrar y de hecho se genera una operación de crédito. Ahora, ¿qué es el riesgo de crédito? Ya tenemos las definiciones de tanto de riesgo como de crédito. Pues, ¿qué es el riesgo de crédito? Pues se define como la pérdida potencial. Es decir, el riesgo de crédito es una pérdida que pudiese ocurrir. La palabra potencial quiere decir no ha ocurrido, pero podría darse. ¿Y por qué se podría dar esa pérdida potencial? Por la falta de cumplimiento en el pago de un acreditado, que también se conoce en el mundo de las finanzas como contraparte. Es decir, desde el punto de vista de análisis del riesgo de crédito, usted es la parte y siempre el otro lado es la contraparte. Entonces aquí esta pérdida potencial sería por el incumplimiento en el que incurre la contraparte. Y este incumplimiento pues se da cuando existiendo un contrato de crédito entre los dos, contrato que puede ser de alguna manera formal o informal, no estamos hablando de que necesariamente sea documentado, es un contrato que se puede efectuar entre cualquier tipo de personas. El incumplimiento se genera entonces al no respetar las condiciones de origen, independientemente de que haya una eventual recuperación posterior a las condiciones pactadas originalmente. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes son los receptores y otorgantes del crédito? Los receptores de un crédito pues, son las personas físicas y morales. O sea, ¿quién puede recibir crédito? Cualquier tipo de persona. Ya sea persona física, el individuo, o las personas morales, las empresas. Cualquier tipo de institución que tenga características de asociación, ya sea mercantil o asimilable, es una persona moral y por lo tanto es sujeta a recibir un crédito. Evidente, salvo que haya el acuerdo de mutuo, o sea, el acuerdo entre las partes. Ahora, ¿quiénes otorgan crédito? Pues las personas físicas son las que otorgan crédito y las personas morales. Cuando hablamos de personas morales, pues aquí hay que ser muy cuidadosos de que el sector de personas morales, para efectos del crédito, lo dividimos en dos tipos de grupos o grandes segmentos. El sector de no intermediarios financieros y el sector que en sí comprende a los propios intermediarios financieros. ¿Por qué hago esta división? Porque, entre otras cosas, aunque se den cuenta ustedes, el crédito es general y el crédito contiene a una gran cantidad de participantes, tanto desde el punto de vista de receptores como de otorgantes, quienes verdaderamente resienten en el riesgo de crédito la posibilidad de desaparecer, la posibilidad de no poder continuar negociando, es el intermediario financiero. Entonces, esto ha dado pie a que sean intermediarios financieros los que han llevado la batuta y han generado las técnicas de medición, de cálculo y de administración de riesgo que nos podrían enseñar para cualquier otro sector, claro, salvo una extrapolación que podamos hacer, pues los conocimientos acerca del riesgo. Es decir, nadie mejor que el sector financiero para entender los riesgos. Ellos, de alguna manera, están jugándose la continuidad de su negocio, la permanencia de su negocio y, sobre todo, el que haya todavía recuperación de dinero por parte de los socios de un intermediario financiero. En ese sentido, entonces, el intermediario financiero, dado lo que se juega, pues ha desarrollado técnicas, prácticas y ha desarrollado toda una teoría. ¿Qué es lo que me parece a mí importante? Que los que no están dentro de la intermediación financiera, o sea, cualquier otro sector de los intermediarios financieros, ya sean físicos o morales, personas físicas o morales, deberían aprender del sector financiero, extrapolar lo que les sea aplicable y, sobre todo, entender que en términos un poco más leves, pues también les aplica el riesgo de crédito. En ese mismo sentido, entonces, entendamos el riesgo de intervención financiera y, como les digo, tratando de buscar un parangón que sea aplicable a otro tipo de sectores. Ahora, por el tipo de operaciones que realizan los intermediarios financieros, pues son tomadores natos de riesgo, es decir, por naturaleza no pueden hacer el negocio de intermediación financiera sin riesgo. El solo hecho de colocar recursos en un tercero, y más que aún cuando son recursos ajenos, pues ya conlleva
un riesgo. El primer riesgo, pues devolver el recurso a quien le aportó vía ahorro o una cuenta corriente dinero. Y el segundo riesgo, poderlo recuperar ante quien lo coloca. Es decir, la propia naturaleza de la intervención financiera conlleva a que hay una situación natural de riesgo inevitable. Si usted va a hacer un negocio de intervención financiera, no podría hablar de que va a ser negocio sin riesgo. ¿Por qué? Porque pues es inherente a la propia naturaleza financiera que tiene el negocio, a la propia característica natural de actuación que tiene el intermediario. Ahora, eso no ocurre en todos los negocios. Sin embargo, si tomamos como base lo que pasa en los bancos y viendo que a usted le puede ocurrir o no como empresario que no otorga financiamiento o que no es integrado financiero, pues podría tener una gran cantidad de aportes sobre lo que hacen las instituciones financieras. Ahora, asimismo, el sistema de integración financiera mundial, incluido el mexicano, hace que la organización haya que aumentar los niveles de riesgo. Esto quiere decir, en otras palabras, algo muy sencillo: todo lo que afecta a cualquier parte, afecta a cualquier otra, en cualquier momento. O sea, estamos supeditados a riesgos en todos los niveles, en el sector financiero mucho mayores, pero en los negocios en general también. Ahora, algo que no deben olvidar es que el riesgo es un evento futuro, ¿sí? que nace como resultado de una actuación, ojo, presente. Muy importante, porque entonces mucho de lo que usted pueda padecer por no pago es mucho de lo que usted dejó de hacer hoy cuando otorgó. Ese sentido hace o implica que hay un análisis de riesgo muy importante en cualquier política de otorgamiento de crédito. Y en los bancos, por supuesto, que esto constituye una política de sobreviviente, y las propias autoridades, también conscientes de que el riesgo que puede tener una institución financiera puede afectar a toda la sociedad, pues tiene de alguna manera medidas precautorias y medidas regulatorias de obligatorio cumplimiento para fijar los niveles de riesgo admisibles. Cosa que no pasa en otro sector que no es intermediación financiera, pero que se asimila si su negocio no es intermediación, si usted es una empresa común y corriente, que tenga políticas máximas de cuánto puede otorgar de crédito. En los bancos lo que se pone en riesgo es el capital, y en el caso de una empresa que no sea financiera, pues también me parece que hay una cuenta muy sencilla de hacer, y es: ¿usted qué tanto riesgo puede correr cuando otorga crédito a sus clientes? Pues no puede otorgar una cantidad mayor de lo que pueda ser su utilidad anual. Si usted tiene una utilidad anual de 1,000, pues no otorgue, ojo, no tenga riesgos de crédito que superen los 1,000, porque en el caso de que se materialicen, podría usted quedar sin utilidades. Ok, en ese caso entonces, lo que hay que buscar y es que mucho de la rentabilidad que proviene de las operaciones financieras proviene del nivel de riesgo que tomen. Sin embargo, aquí hay algo muy importante: más que cobrar bien por el riesgo que usted está tomando o el riesgo que está usted corriendo para otorgar un crédito, es preferible tener operaciones más seguras que recuperen el capital. ¿Sí está claro? Ahora, los créditos tienen una vida. Durante esa vida, los niveles de riesgo pues no son los mismos que el aumento de otorgamiento. ¿Esto qué implica? Que la administración de riesgo obliga a que usted mida el riesgo de manera permanente. No hay que únicamente estar tranquilos porque el acreditado cumple, porque un acreditado puede dejar de incumplir en cualquier momento por alguna circunstancia conocida o fortuita. Y en ese sentido, entonces, una evaluación permanente, independiente de que haya pago, sí es necesaria, porque finalmente el valor de un crédito, es decir, cuánto se puede recuperar, puede variar mientras evolucione el plazo del crédito. Ahora, en este mismo sentido, y dado que el crédito es una operación futura, pues hay que tener mucho cuidado en las etapas del proceso de crédito que provienen de un presente. Entonces, para efectos del crédito, los bancos, los demás financieros han desarrollado una metodología a base de etapas para otorgar un crédito. Estas etapas son dos: una etapa que se llama originación del crédito, que es decir, todo lo necesario para otorgar el crédito, y la etapa de administración, cuando ya está otorgado el crédito. La primera etapa es la famosa promoción, que es cuando un intermediario financiero determina qué tipo de productos de crédito ofrecer. Esto extrapolado al sector comercial, quisiera decir, pues, qué es lo que usted ofrece, qué crédito está dispuesto a dar, qué plazo puede otorgar, hasta qué cantidades le puede otorgar a un cliente, y esto se conoce como políticas de otorgamiento de crédito. Ahora, ¿por qué es importante? Porque hoy, con la competitividad que tienen las empresas, la propia competencia que tienen los mercados, si usted otorga crédito, a lo mejor queda fuera de mercado. El hecho de otorgar crédito también constituye parte de la estrategia de ventas. Entonces, eso hay que determinarlo,
y hay que sentarse, y hay que hacerlo. Es una etapa que en los bancos se llama promoción, y en el caso de ustedes es definir el perfil, no solamente el acreditado, sino el producto que va a ofrecer, con niveles, cantidades, plazos y demás. Después viene una etapa en la que si usted seleccionó ya un potencial acreditado, pues que lo analice, lo evalúe. En los bancos, obviamente, esto es de vital importancia porque aquí se requiere la información financiera del cliente, el conocimiento del cliente, el comportamiento que ha tenido en el pasado y el comportamiento que se infiere va a tener con base en las cifras financieras que presente el acreditado. Aquí, extrapolado al sector comercial, quisiera decir, pues, conoce, por un lado, al cliente. Visítalo, la vista ocular, la idea de cotejar sus datos, su pasado. El buró de crédito es válido tanto para analizar a un cliente en el sector, ojo, bancario, como en el sector que no sea bancario. Después de este análisis, tiene una evaluación, que es decir, medir hasta qué punto resiste, qué cantidades podría aguantar y entendiendo que hay un factor fundamental. ¿Por qué alguien requiere crédito y por qué alguien otorga crédito? Hay la percepción generalizada de que la gente paga los créditos por honrada. La verdad es que la gente paga los créditos porque le conviene. Entonces, aquí lo que hay que evaluar es qué beneficio le va a otorgar ese crédito al acreditado. Si el acreditado ve un beneficio entre esos que gana con lo que usted le otorga, que va a generar utilidades con lo que usted otorga de crédito, con seguridad le paga, independiente de que tenga una solvencia moral, pues a lo mejor intachable. Porque aquí prima más la conveniencia de pagarle en función del beneficio que reciba el acreditado que en sí mismo el análisis de la famosa solvencia moral. Entonces hay que mirar la pagabilidad por encima de la solvencia moral. Después viene la decisión, otorgo o no otorgo. En los bancos pues es importante este esquema porque la idea de otorgar, decidir, pues se basa en comités de crédito y en facultades que tienen diferentes estamentos de la propia institución. En el caso de una empresa, pues la decisión pues proviene justamente del departamento de ventas que en colaboración con el departamento de cobranza, que tiene la experiencia práctica de cómo se ha comportado el cliente, y en ese sentido lo que podríamos tener es una evaluación de qué podría pasar. ¿No? Ahora, después de la decisión, viene la instrumentación, y es que de alguna manera, y en un banco es muy importante este dato, es poner en papeles legales la obligación de pago, y aquí es donde se instrumentan las garantías y cualquier otro tipo de documentos y contratos que necesite el crédito. En la empresa, pues habría que tomar también previsiones, como por ejemplo las cartas compromiso, las cartas de conformidad, en muchos casos también la presencia de un aval que de alguna manera pueda responder por obligación, y en ese sentido, pues todo va en función del tamaño del crédito, el conocimiento, ya sea mayor o menor que tengamos del acreditado, y el plazo de la operación. En la medida en que el plazo sea mayor, las cantidades mayores, y pues tendríamos que tener una instrumentación mucho más a detalle. Finalmente, si todos estos puntos han sido aprobados satisfactoriamente por el potencial acreditado, viene el otorgamiento, que es el momento ya realmente importante. El momento de la verdad es cuando usted otorga, en el caso de una empresa, los bienes, en el caso de una institución financiera, el dinero. En ese sentido, el crédito no ha sido crédito, sino hasta este momento, que es otorgamiento, y aquí comienza tal vez a entenderse el único hecho cierto que tiene el proceso de crédito. El único hecho cierto que tiene el proceso de crédito, el único hecho real, es el instante mismo en que otorga. Es cuando ya el acreditado dispone de los bienes o de los dineros. Antes no ha sido crédito, ahora comenzó el crédito y comienza justamente en esta etapa final o en este punto final de la originación. ¿Qué sigue después de otorgado el crédito? La administración del crédito. Es decir, no termina la operación de crédito con el hecho de otorgamiento. Y es el seguimiento de cuál es el comportamiento del acreditado, si hay pagos parciales, en el caso de los créditos bancarios, pues ir revisando que haya cumplimiento. La idea de hacer revisiones de alguna manera periódicas al acreditado, en el caso de que haya garantías, pues el estado de las garantías, y por lo mismo también tener información periódica de la situación que tiene el acreditado. En el caso de una empresa comercial, pues no está de más hacerle visitas de alguna manera al acreditado. Aquí juega un papel importante el departamento de cobranza, que está bien que vaya de vez en cuando y vea quién es el acreditado. Y la recuperación, que es finalmente la parte final donde se mide el éxito o fracaso del otorgamiento de crédito. En ese sentido, pues muchachos, tendríamos que ver nomás ya finalmente los elementos del riesgo de crédito. ¿Qué elementos juegan en el riesgo de crédito? Pues la probabilidad de incumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues así de sencillo como dice,
qué posibilidad de que el acreditado te pague o no. La concentración de cartera, mayor concentración, mayor riesgo. Si un solo acreditado de alguna manera concentra o tiene, detenta un gran porcentaje del total del crédito, pues evidentemente tendríamos corriendo más riesgos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la concentración a lo mejor en pocos clientes? El gasto administrativo. Pues el gasto administrativo puede disminuir, pero podría aumentar en el caso de un riesgo de impago de una cartera muy alta. La exposición de cada deudor, es decir, cuánto debe en cualquier momento del crédito, es el dinero que está de alguna manera expuesto, y la tasa de recuperación, que es decir, habrá que sacar estadísticas de cuánto es lo que otorgo, realmente pierdo, realmente me incumplen, o sea, cuánto recupero. ¿Esto para qué me sirve? Para hacer, de alguna manera, reservas preventivas, antes de que ocurra el incumplimiento, sobre la base de que hay que hacer estimaciones, y es lo que las empresas llamamos estimaciones para cuentas incobrables. Por lo mismo también, este récord histórico o estadístico nos sirve para mirar con quién no podemos seguir trabajando o en qué sectores o qué tipo de acreditados son más confiables que otros. Esos son los elementos del riesgo de crédito que creo yo que son aplicables a cualquier tipo de empresa. En ese sentido, pues mis queridos amigos, tendríamos otros elementos y como se los he definido, pues son los elementos que podríamos tomar en cuenta para cualquier medición de riesgo de crédito. ¿Alguna pregunta en este momento, muchachos? Ahora, todos estos temas tendrían una mayor profundidad, pues este es tan solo un esbozo, en lo que ofrecemos aquí en Findes como temas especializados tanto de riesgo de crédito para empresas financieras como para sectores no financieros. Alejandro, muchas gracias. Vamos a proceder a atender las preguntas que nos hacen los participantes en el webinar. Tenemos a José Ernesto López. Buenas tardes, José Ernesto. Gracias por su pregunta. Uno de los principales factores de riesgo es la administración propia de la empresa o la capacidad de los ejecutivos de la empresa en el otorgamiento del crédito. Esto es muy importante. El crédito no es una actividad para improvisados. El crédito tiene dos características muy importantes. La gente que otorga el crédito debe tener la capacidad de poder analizar, evaluar y tomar una decisión. Es decir, el crédito es un problema también de experiencia y criterio. Y segundo, algo que la gente olvida, pero el crédito es sentido común. El crédito es sentido común desde el punto de vista de que el acreditado hay que verlo. Como me decía a mí un antiguo otorgante de crédito de una institución financiera, si usted ya tiene todo amarrado, por favor siéntese un minuto con el acreditado y mire el fondo de ojo. Esa parte cualitativa no hay que olvidarla, porque aunque el crédito lo otorguen instituciones o empresas, lo paguen otras empresas o personas, la verdad es que depende de la voluntad de una persona. Entonces sí es muy bueno tener en cuenta de que quien otorga el crédito debe tener una capacidad profesional y un sentido común basado en una experiencia. Gracias, Alejandro. Jorge Mondragón, buenas tardes. Gracias por participar. ¿Podría, profesor, explicarme qué es lo que ocurrió con el siguiente caso? Un compañero que tiene una gran solvencia económica y moral, un negocio sumamente establecido, líder en el mercado, le fue negado un crédito porque lo consideraron políticamente vulnerable o expuesto. Sí. En el mundo del crédito, obviamente hay muchos factores cualitativos que podrían primar sobre los factores cuantitativos. En el mundo del crédito existen definiciones como de alguien que es podría estar sujeto a una consideración de ser un sujeto exponencialmente expuesto, o sea, que tendría la posibilidad en cualquier momento, aunque todo se cumpla, de caer por un hecho fortuito en impago. Son este tipo de, por ejemplo, es muy importante en el caso de las instituciones financieras que hagan investigación de las relaciones políticas, de las relaciones comerciales que tiene alguien. ¿Por qué? Porque hay personas que son políticamente expuestas. Se acostumbra también, a pesar de que se tengan todas las capacidades, a que existen sectores que pueden ser peligrosos. Hay sectores que por su propia naturaleza, por ejemplo, no quiero entrar de pronto en particularidades, pero prestarle a un sindicato, prestarle a un partido político, pues eso, aunque pudieran tener una gran solvencia económica e inclusive hasta pensando que puedan tener una solvencia moral, pues son de alguna manera factores de riesgo cualitativos que podrían escapar a un análisis cuantitativo. Entonces, en el caso de nuestro amigo, pues a lo mejor había algún factor
que podría generar algún evento fortuito. Y lo que podríamos también pensar es que hay dos cosas. Oferentes de crédito hay muchos, no se limite únicamente a uno que le dijo que no. Y segundo, pues también trata de buscar la salvaguarda, las correcciones a esos puntos que pueden observar en terceros como puntos de potenciales riesgos. Siempre el riesgo como tal no es malo. Lo que es malo es que el riesgo se materialice en pérdidas. Entonces, cuando una institución financiera o un acreditante no da dinero es porque piensa que va a perder. Entonces, ¿qué hacemos? En el caso del punto de vista del acreditado, para que haya un aumento del nivel de confianza, y muchas veces se puede mitigar con las famosas garantías. Okay. Gracias, Alejandro. Justamente a la respuesta que acaba de dar, Jaime López nos pregunta, ¿qué opina de las garantías como fuente mitigadora de riesgos? La garantía. La garantía es un factor muy importante, pero sin embargo aquí vamos a tener que entender dos cosas. El objetivo del crédito no puede ser la garantía. Es más, hoy, en un mundo de valores cambiantes, o sea que los valores de las cosas cambian mucho y realmente los activos fijos se deterioran muy rápido, pues una garantía puede valer hoy y no valer mañana. Ahora, el objetivo del crédito no puede ser la garantía, porque es que la intermediación financiera lo que hace, o también el mismo comerciante que otorga bienes, lo que quiere es recuperar dinero, no cosas. Entonces yo no puedo estar cambiando dinero por cosas o bienes para cambio con garantías de alguien. ¿Por qué? Porque me obligo a liquidar la garantía o buscar que esa garantía se convierta en líquida con todos los potenciales pérdidas que puede tener una liquidación de la garantía. Ahora, la garantía debe convertirse en un forzador de la voluntad de pago, no el objetivo del crédito. Quien le presta la garantía le está prestando el problema. Porque, entre otras cosas, la garantía debe ser importante y dolorosa de perderla para el acreditado. No es que sea, ojo, útil para el acreditante. Muchas veces las garantías valen el mago de quien las sabe trabajar, y puede ser en este caso el acreditado. ¿Qué hace una institución financiera con una garantía, con un activo fijo? Si a eso no se dedican. Entonces, la verdad es que la garantía no puede ser el objetivo del crédito. Puede ser un mitigante en el sentido de que alguien impelido y a lo mejor asustado, entre comillas, por perder la garantía, porque la garantía le es dolorosa perderla para el acreditado, pues haga un esfuerzo adicional por pagar. Pero la garantía no puede ser ni el objetivo del crédito ni la razón del crédito. Es un elemento colateral que inclusive como se conoce, o sea, que va al lado y que ayuda a disminuir riesgos, pero no puede ser el objetivo del crédito. Alejandro, gracias. Ana Luisa Jaime, buenas tardes, gracias por su pregunta. Más bien es una aseveración. El buen criterio y sentido común son las bases para disminuir el riesgo de crédito. Después viene lo demás. Lo ha dicho usted con una autoridad que me da la impresión de que si usted otorga crédito, tiene ya ganado gran parte del camino. El crédito, operación a futuro, tiene que tener la característica de ser pagadero con recursos futuros. El analista de crédito, el otorgante de crédito, debe tener el sentido común de inferir el futuro o la generación de recursos futuros del acreditado. Es un problema también de tener no solamente sentido común, sino la capacidad de evaluar. Porque muchas veces, mire usted el error que cometen las instituciones financieras, otorgan créditos con análisis financiero de estados financieros a pasado. El pasado no paga, paga el futuro. Y para evaluar el futuro, hay que tener más allá que el propio sentido cuantitativo. Hay un sentido cualitativo en la parte artística que tiene el que otorga crédito. Y eso lo tiene el sentido común y en lo que las mujeres, y usted es una mujer, llaman el famoso sexto sentido. Cuando uno de pronto hace las evaluaciones y todo checa, todo cuadra, y de pronto una mujer dice, pero tal vez no, hay que hacerle caso. El sexto sentido es válido. Y eso tiene mucho que ver con el sentido común. Gracias, Alejandro. Guadalupe Rochín, buenas tardes. Gracias por su participación. Hoy en día hay gran incertidumbre respecto al rumbo que seguirá el país en materia económica, política, social, etc. ¿No es esta misma condición generadora de riesgo, aun y cuando los índices macroeconómicos, sobre todo, son benéficos? Mire, hay que, obviamente, como todo en la vida, cuando usted va, suponga, como le decía, los riesgos a atreverse a transitar un camino a lo mejor desconocido, pues lo que pasa es que uno no sabe dónde están las curvas peligrosas y lo que toca es tener mucho más cuidado y estar siempre atentos y alertas. Cuando usted ya conoce el camino,
pues las cosas se facilitan porque ya sabe en qué parte hay que poner más atención y en qué parte menos atención. ¿Qué es lo que pasa con un mundo cambiante? ¿Qué es lo que pasa con situaciones a lo mejor que parecen tal vez inesperadas y cambios a lo mejor abruptos? Pues que cambia el camino. Sin embargo, hay algo. No debe usted dejar de transitar porque el camino a lo mejor no lo conocemos. Lo que hay que transitar con más cuidado. En ese sentido también hay que entender que no podría usted encontrar ambientes o ámbitos sin riesgo. Habrá mayores o menores riesgos. Eso de alguna manera infiere el que toman mayores o menores cuidados para el otorgamiento del riesgo. El otorgamiento de crédito, por supuesto, tendrá niveles mayores de riesgo. Ahora, por decirlo así, hay que romper un paradigma. No hago negocios porque hay riesgo, no, hacemos negocios a pesar de los riesgos. Lo que pasa es que hay que cuantificarlos y conocerlos. Aquí yo le diría a usted, vamos a hacer negocios a pesar del entorno, contra el entorno o con el entorno. Pero vamos a hacer negocios y a pesar del entorno, contra el entorno o con el entorno, habrá riesgos. Entonces, extrapolando la misma frase, vamos a hacer otorgamiento de crédito a pesar del entorno, contra el propio entorno o con el entorno. Es decir, no hay que de alguna manera decir no, que es lo más fácil, sino como sí, pero siempre dentro de un esquema precautorio, conservador y lo más importante, un esquema que a pesar de todo nos permita generar utilidades. Alejandro, muchas gracias. José Ramiro, buenas tardes, gracias por su participación. Nos dice José Ramiro, hoy en día han crecido las empresas que otorgan crédito fácil. No dudo que haya mucho fraude, pero seguramente hay otras honestas. ¿Puede darnos algún comentario en este fenómeno y los riesgos que corren estas empresas? Mire, hay algo muy sencillo. En la medida en que un entrenador financiero tiene requisitos estrictos, es porque no quiere perder su dinero. En la medida que alguien quiere otorgar con mayores facilidades, pues hay que ver por qué corre esos riesgos. Algo que es tan bueno tampoco existe. Ahora, la interpretación financiera contiene dos aristas, dos caras. Una es la captación de recursos y otro es el otorgamiento de recursos. Cuando hacemos una captación de recursos como temas financieros, pues pagamos una tasa que está supeditada a prácticas de mercado. Y todos pagan una tasa más o menos similar, dependiendo del grado de riesgo al que podría ofrecer más tasa. Pero cuando una institución financiera o un intermediario financiero, y eso entra grandes riesgos, empieza a otorgar tasas exuberantes, muy buenas, muy atractivas, es porque seguramente hay detrás de eso algo más allá que la propia bondad de darte un gran rendimiento. Podría ser que se pierda el capital. Asimismo, porque una institución ofrece buenas tasas o muchísimas tasas a los ahorradores, porque también quiere hacer la misma práctica del otro lado, colocar altas tasas a quienes, estando en situaciones bastante vulnerables, prefieren pagar una tasa muy alta, dado que no son sujetos de crédito en otro tipo de instituciones. O sea que hay que tener cuidado. Las reglas de mercado finalmente establecen hasta dónde es racional tanto pagar una tasa por ahorro como cobrar una tasa por crédito. Finalmente, recuerde usted que siempre en los negocios hay un principio que se llama el principio del urgido, y el urgido siempre pierde. En ese sentido, si le urgen recursos, va a pagar demasiado, y en ese tiempo, si le urge colocar, pues va a tratar de buscar tener políticas mucho más laxas que puedan determinar la desaparición de la institución y quedarle mal a todo el entorno en el que está trabajando. Alejandro, muchas gracias. Vianey Sánchez, buenas tardes, gracias por su participación. Vianey quiere recomendar algo a todos los que participan en este webinario. Y dice, les recomiendo que lean, que estudien la normatividad de la CNBB, porque en ella se establece muy claramente muchos lineamientos, prácticas que les permitirán a todos ustedes no incurrir en riesgos de crédito. Mire, exactamente coincido con Vianey. Aquí lo que hay que aprovechar son dos cosas. Primero, el sector más vulnerable de los riesgos es evidentemente la intermediación financiera. Sin embargo, no es el único sector de negocios ni de lucro que existe en una economía, está el sector de los mercados financieros. Ahora, ¿qué podemos rescatar, como les decía en la presentación, en la charla de hace un rato? Rescatemos que como el sector financiero es el que está supeditado a sufrir los mayores riesgos y a ponerse precisamente en duda su viabilidad de continuar en el negocio, porque los riesgos pueden acabar con el capital de una institución financiera, pues aprovechemos de que ellos, de alguna manera, con sus legítimos miedos,
han desarrollado técnicas bastante profundas, bastante estrictas, que pueden ser aplicables con la debida extrapolación al sector comercial. Entonces, ¿qué hay que aprovechar? Que el propio sector financiero, dado también que implica la participación de grandes masas, de grandes sectores de la sociedad, pues podrían generar una eclosión social grave en el caso de que no tengan vigilancia. Entonces, por eso la autoridad, en este caso la Comisión Nacional Bancaria en México, pues están están impelidos, pues están obligados a observar una regulación y una verificación y un chequeo permanente del estado de las instituciones. Por lo tanto, como para poderlos vigilar hay que tener reglas, la Comisión ha emitido regulación, una regulación que se llama regulación precautoria, reglas prudenciales en el otorgamiento de crédito. Y déjeme decir una cosa, mi querida Vianey, en ese sentido, lo que ha hecho la Comisión es publicarlas dentro de una circular que se conoce de manera común como la circular única bancaria, que está en vigencia hoy, y esa circular, déjeme también manifestárselo, es una asesoría gratis, que a la Comisión le costó un dineral, esfuerzos, recursos, tiempo, experiencia, inclusive muchos errores en principio, pero es un documento que se puede constituir en el mayor compendio de asesoría gratis que pueda darte alguien en materia de riesgo de crédito. Hay que bajarla en internet, hay que leerla y hay que extrapolarla. Me parece que es muy importante que usemos esta herramienta porque sí ayuda mucho. Alejandro, muchas gracias. Antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 28 de febrero a las 18 horas abordaremos el tema cadena de suministro, el diseño de redes de transporte. Los esperamos. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 37 minutos. Día 21 de febrero, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Hasta luego. Gracias.